A las 19:14 del 7 de marzo de 2026, un piloto israelí recibió el mensaje cifrado que destrozaría el tenso silencio en la base aérea de Nevatim. Inicien secuencia de ataque. En cuestión de minutos, 8 aeronaves de la Fuerza Aérea de Israel iniciarían la escalada más audaz de la década, penetrar el espacio aéreo soberano iraní para incinerar el suministro estratégico de crudo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Teherán. Bajo los pilones externos de los F-35I Adir colgaban 2 bombas Rafale Space 2000, sumando 1.900 kilos de acero e inteligencia artificial. Pero había un problema. Los kits de planeo de estas armas son demasiado masivos para caber en las bahías internas del avión. Al montarlas por fuera, el caza se ve obligado a operar en el llamado modo bestia, sacrificando instantáneamente su furtividad de $100 millones para multiplicar su firma de radar al tamaño de un camión de basura. A las 19:15, el líder de la formación empujó el acelerador. El colosal motor turbofan Pratt & Whitney F-135 rugió en la oscuridad, generando más de 20.000 kilogramos de empuje. A pesar de ir pesado y el límite de su peso máximo de despegue, el Adir devoró la pista acelerando a 165 nudos antes de morder el aire. Su compañero de ala lo siguió 10 segundos después. Para las 19:17, un escuadrón fantasma de cazas de quinta generación ascendía a los 4.500 metros de altura en un estricto silencio de radio y con sus transpondedores muertos. El perfil de la misión exigía una sincronización brutal, un vuelo de casi 1.500 kilómetros atravesando cielo hostil, dependiendo de reabastecimientos aéreos milimétricos en la frontera antes de entrar en la zona de muerte. Pero si volar en círculos sobre territorio hostil cargando peso muerto ya es un peligro absoluto, la guerra moderna lo empeora jugando a la política. El alto mando acababa de publicar un aviso dando exactamente 60 minutos para vaciar la refinería. 60 minutos, ese es el tiempo que los cazas tuvieron que hacer antesala en el cielo, quemando combustible y brillando en los radares de Teherán, solo para cumplir el absurdo protocolo de avisarle al enemigo antes de volarlo en pedazos y los abogados internacionales de derechos humanos durmieran tranquilos. Allá abajo, la cámara térmica del caza mostraba el pánico. Las autopistas brillaban como ríos de lava por los vehículos huyendo. Sin embargo, las inmensas esferas de crudo de la Guardia Revolucionaria seguían exactamente en el mismo lugar, como blancos perfectos. Sobrevivir a esta espera solo tenía sentido por las armas que llevaban. En el espacio aéreo iraní, la interferencia enemiga fríe cualquier señal de satélite. En estas condiciones, una bomba inteligente común se vuelve estúpida al instante y termina cayendo en el desierto. Por eso estas municiones cuestan más de $200.000. No necesitan GPS, utilizan la inercia pura de la gravedad para calcular su posición. Y lo más aterrador, tienen ojos. En la punta de la bomba hay una cámara de alta velocidad conectada a un disco duro mientras el arma cae en picada va mirando el suelo. Comparando el paisaje con las fotos de la refinería que memorizó antes de despegar, es un robot asesino con memoria fotográfica, no lo puedes hackear. Básicamente, la industria militar creó la cámara desechable más cara de la historia. Lástima que su primer y único recuerdo dure exactamente media fracción de segundo antes de vaporizarse a sí misma contra un tanque de petróleo. Exactamente 60 minutos después de la advertencia en redes, el líder rompió la órbita de espera. 8 cazas pesados inclinaron las alas al unísono, iniciando su descenso hacia el infierno industrial de Teherán. Aún no soltaban las bombas, primero tenían que sobrevivir al avispero que acababan de patear. Abajo, la red de defensa aérea iraní despertó con furia. Baterías de misiles Babar 373 y viejos radares soviéticos barrieron el cielo nocturno buscando a los intrusos. Al volar en modo bestia con las armas expuestas, los F-35 brillaban en los monitores enemigos. Los estaban esperando. Pero el Adir no viaja indefenso. Bajo su piel de fibra de carbono, el sistema de guerra electrónica AN/ASQ-239 Barracuda cobró vida. Cuando los radares de control de tiro intentaron fijar los aviones para disparar, chocaron contra un muro digital. El F-35 no comete el error de bloquear la señal enemiga con ruido blanco estático. Eso solo le diría al enemigo que hay alguien ahí. En su lugar, le miente a la cara con precisión quirúrgica. La física de la mentira es letalmente simple. El caza captura el pulso del radar enemigo, lo altera y lo escupe de regreso. Si la computadora del avión retrasa ese eco artificial apenas 3 microsegundos, el misil enemigo cree que el objetivo está 1 kilómetro más lejos. Si altera la frecuencia de la onda, la velocidad de la aeronave parece romper las leyes de la aerodinámica. En las pantallas de Teherán, el caza líder parecía volar hacia el norte a 4.500 metros y, una fracción de segundo después, el mismo punto caía en picada hacia el este a Mach 2. Hacer que el enemigo dispare misiles reales contra aviones de mentira es la máxima humillación táctica.
Pero el verdadero infierno matemático comenzó cuando los 8 cazas sincronizaron sus computadoras. El líder se designó a sí mismo como el guía, gritando electrónicamente en todas las frecuencias para atraer la atención. Los demás operaron como luciérnagas, emitiendo ráfagas de datos falsos de forma aleatoria. Donde solo había 8 aviones reales, los operadores iraníes ahora veían un enjambre de 40 fantasmas de titanio apareciendo y desvaneciéndose en la nada. La capital entera estaba disparando contra sombras. El engaño digital funcionaba a la perfección y la puerta estaba abierta para soltar a los robots asesinos de caída libre. A las 20:42 la formación de 8 cazas alcanzó el punto de liberación crítico. El caos luminoso de Teherán se extendía bajo ellos. Los aviones se dividieron en pares de ataque táctico, apuntando sus vectores hacia la refinería de Shahran. En las cabinas cada piloto ejecutó la misma secuencia muscular sin pensar. Armamento maestro activado, selección de munición, modo de liberación confirmado. Las computadoras de tiro calcularon el ángulo exacto. El líder oprimió el botón. Las toneladas de acero cayeron. Los sensores acústicos en los pilones registraron la separación limpia. Instantáneamente, el Adir dio un latigazo hacia arriba, repentinamente 1000 kilogramos más ligero. El piloto no se detuvo a mirar caer su arma. Ya estaba virando violentamente hacia el oeste, empujando su cuerpo contra las fuerzas G para salir de la zona de muerte. 2 segundos después de separarse, la primera Space 2000 desplegó sus aletas de planeo, transformándose de un peso muerto en un proyectil depredador. Su receptor se enlazó a la red satelital y la computadora de vuelo trazó la trayectoria de intercepción. 15 grados a la izquierda, 8 grados de ángulo de planeo. 15 segundos después, 32 bombas cruzaban el cielo nocturno con determinación robótica, buscando las enormes esferas de almacenamiento presurizado de la Guardia Revolucionaria. A los 1500 metros de altitud, las unidades de guerra electrónica iraníes, utilizando pesados inhibidores de fabricación rusa, inundaron el espectro electromagnético. Su objetivo era enviar coordenadas GPS falsas para engañar a las bombas y desviarlas hacia zonas vacías. Pero el cerebro de silicio de la Spice no se deja engañar. La computadora notó la discrepancia en milisegundos. La señal rusa le decía que estaba a 500 metros al este de donde sus propios giroscopios y su cámara de alta velocidad le indicaban. Sin dudarlo, el algoritmo cortó la conexión GPS por completo. Quedó sorda a las señales del espacio, confiando ciegamente en sus propios ojos y en la inercia. La fase terminal a los 300 metros fue un ejercicio de física implacable. La cámara en la punta del misil cambió al modo de campo de visión estrecho, haciendo zoom sobre las tuberías de la refinería. El algoritmo de reconocimiento ignoró el espeso humo y buscó la arquitectura que tenía grabada en la memoria: la red de válvulas de presión, la pasarela de mantenimiento, la curvatura perfecta del tanque esférico de crudo. Cuando la coincidencia de imagen alcanzó el 98% de confianza, la bomba se comprometió al picado final. Las 4 aletas traseras cobraron vida, desviándose hasta 20 grados y haciendo microcorrecciones 50 veces por segundo. ¿Viento cruzado desde el este? Las aletas lo compensaban. ¿Corrientes térmicas ascendentes por los incendios cercanos? Trayectoria ajustada. Finalmente el impacto ocurrió a 257 metros por segundo. La pesada ojiva Blue 110 de acero endurecido, diseñada originalmente para reventar búnkeres de concreto, trató la coraza de acero del tanque de almacenamiento como si fuera mantequilla. Perforó la estructura externa sin apenas perder velocidad, hundiéndose directamente en el vientre presurizado del hidrocarburo. La espoleta tenía un retraso programado de milisegundos. La bomba no debía estallar en la superficie, tenía que detonar en lo más profundo del combustible. Y entonces estalló. En el interior confinado y bajo presión masiva, la energía de la explosión no tuvo a dónde escapar. Se produjo una detonación térmica catastrófica. Bleed. La esfera metálica se expandió por una fracción de segundo antes de rasgarse por completo. Segundos después, la segunda bomba impactó en el depósito adyacente, luego la tercera, y así consecutivamente. Las ondas de choque de explosiones casi simultáneas chocaron entre sí, creando patrones de interferencia que multiplicaron la devastación. Para las 20:44, la zona industrial del sur de Teherán parecía un cráter solar. Múltiples bolas de fuego colosales rasgaron la noche, iluminando la capital entera con un resplandor naranja y escupiendo una espesa columna de humo negro hacia la estratosfera. Los pilotos aceleraron hacia la frontera, bajando a la cubierta de vuelo para evadir los radares de largo alcance. Sin embargo, la magnitud táctica de su éxito acababa de firmarles una sentencia de muerte. La explosión térmica de la refinería fue tan titánica que iluminó la noche como si fuera el mediodía. Cualquier ventaja visual del camuflaje nocturno había desaparecido.
Para los artilleros antiaéreos iraníes atrincherados en los montes Zagros, los radares ya no eran necesarios. Al mirar hacia el cielo iluminado por el fuego de su propia ciudad, pudieron ver perfectamente las 8 oscuras siluetas de los cazas recortadas contra el resplandor de las llamas. Eran blancos perfectos para la artillería óptica, y la cacería visual acababa de empezar. En las estribaciones de los montes Zagros, los operadores de las baterías antiaéreas iraníes Khordad-15 entendieron la oportunidad, apagaron sus inútiles radares frustrados por la guerra electrónica israelí y cambiaron el sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo IRST. Al diablo las mentiras matemáticas y las frecuencias interferidas. Esto era óptica pura y dura. Las computadoras de tiro simplemente fijaron el contraste de las sombras de los aviones contra el fuego colosal. 6 misiles interceptores Sayad-3 abandonaron sus tubos de lanzamiento verticales con un rugido ensordecedor. Estas no son armas ordinarias. Un Sayad-3 es un dardo de combustible sólido de 2 toneladas, diseñado para cazar bombarderos en la estratosfera. Al salir del tubo, su motor de estado sólido detona, acelerando el misil a Mach 4.5 en cuestión de segundos. Eso es 1,5 kilómetros por segundo. En la cabina del líder, la computadora de vuelo vomitó la telemetría. Al estar guiados ópticamente y no por radar, el millonario sistema de guerra electrónica del F-35 no tenía ninguna señal que hackear. Lanzar bengalas térmicas también era inútil. Los misiles no venían persiguiendo el calor de los motores, venían siguiendo el perfil visual de las alas contra el fondo iluminado. La pantalla táctica calculó las probabilidades de sobrevivir mediante fuerza bruta y giros evasivos. Un fabuloso 5%. Una aeronave cargada y subsónica jamás le ganará una carrera a una jabalina hipersónica. El tiempo de impacto era de 12 segundos. La única forma de borrar una sombra es apagar la luz. Y el líder tomó la decisión más antiintuitiva y suicida de su carrera. En lugar de empujar los motores para escapar hacia el cielo despejado, hundió la palanca de control hacia el suelo. Ordenó al escuadrón completo una inmersión vertical suicida, volando directamente hacia las fauces del monstruo que acababan de crear, la masiva columna de humo negro y tóxico que ascendía desde la refinería destruida. Ese humo no era vapor de agua, era una tormenta hirviente de crudo pulverizado, carbono puro y químicos industriales, una pared física de hollín impenetrable. Los 8 cazas perforaron el núcleo de la columna a 500 nudos. Inmediatamente, la cabina se sumió en una oscuridad absoluta. Los colosales motores F-135 comenzaron a ahogarse y toser violentamente, privados de oxígeno y succionando alquitrán puro. Las alarmas de temperatura del compresor aullaron en rojo, advirtiendo de un apagón de motor inminente que los haría caer como piedras en el fuego. Pero la física del carbono es implacable. Es el absorbente perfecto de la radiación infrarroja y la luz visible. En el instante en que los cazas se tragaron el humo, sus siluetas desaparecieron del mundo exterior. Los sensores ópticos de los misiles Sayad-3, que subían a Mach 4.5, se quedaron ciegos de golpe. Al perder el contraste visual contra la refinería, los algoritmos de intercepción entraron en pánico. Sin objetivo que perseguir, los 6 misiles cruzaron la nube inofensivamente como balas perdidas, despedazando únicamente aire y humo tóxico. 7 segundos después, escupiendo fuego por los escapes para limpiar los compresores ahogados, los 8 Adir emergieron por el borde occidental de la nube, cubiertos de una densa capa de alquitrán aceitoso pero intactos, enfilando su nariz hacia la frontera. Detrás de ellos, el daño colateral apenas comenzaba a gestarse. La destrucción de Shahran y Karaj era absoluta. Las reacciones en cadena de los depósitos presurizados habían dejado un cráter donde antes fluía la sangre económica del país, pero el impacto real no era estructural, era ambiental. Millones de litros de hidrocarburos pesados hervían en la baja atmósfera, condensándose casi de inmediato con la humedad de la noche. Sobre las calles bloqueadas por civiles en pánico comenzó a caer la lluvia negra, agua espesa, saturada de hollín, azufre y carcinógenos, lloviendo a cántaros sobre una población de casi 9 millones de habitantes. Los sistemas de filtración de agua de Teherán se contaminarían antes del amanecer. La Organización Mundial de la Salud emitiría sus alertas máximas al día siguiente, advirtiendo sobre una catástrofe respiratoria sin precedentes. A 35.000 pies, el silencio regresó a la cabina. Atrás, los sistemas antiaéreos de Teherán seguían disparando misiles de $2 millones contra una tormenta de humo y lluvia negra que ya devoraba su propia ciudad. Arriba, los 8 cazas volvían a ser fantasmas invisibles, cruzando la noche con las bahías de armas vacías. En la guerra del siglo XXI, la victoria no se pelea cara a cara, se calcula con precisión robótica, se ejecuta desde la estratosfera y se firma con el silencio de un radar enemigo que nunca supo que lo golpeó. El líder niveló las alas de su F-35, abrió el enlace de datos cifrado hacia la base de Nevatim
y cortó la transmisión con un último reporte. Regresando a la base. Objetivo destruido. Cambio y fuera.